Espero que ya estén cómodos, bien instalados donde sea que estén escuchando esto, porque lo que les tengo preparado este día no es para tomarlo a la ligera. Y si están trabajando mientras escuchan, perfecto, quédense, porque esto los va a mantener bien despiertos. Este día, el formato es distinto. No hay un solo caso, no hay una sola historia. Lo que van a escuchar son varios relatos de personas completamente diferentes que no se conocen entre sí, pero que comparten algo que ninguno pidió vivir. El momento exacto en que el mundo que creían conocer se rompió frente a sus ojos y lo que había del otro lado no era nada bueno. Y esto apenas comienza. La primera historia que les voy a contar viene de alguien que firma como Daniel y tiene dos partes. Una le pasó a él directamente y la otra se la contó su abuela. Empecemos por la suya. Daniel dice que desde que nació, la gente de su pueblo lo miraba diferente. Le decían que tenía un don, pero él, con el tiempo, aprendió algo que pocos quieren admitir en lo que algunos llaman un don. Para quien lo vive por dentro, se siente más a una maldición que a un regalo. Nació en la Ciudad de México, pero vivía en Ecatepec. Sin embargo, esta historia ocurre durante una visita a casa de su abuela, en Puebla, cerca de un lugar llamado Pahuatlán. Dice que allá se sentía libre de verdad, con esa libertad que solo existe cuando eres niño y te dejan salir solo por primera vez. Tenía 8 años. Un día como cualquier otro, salió a caminar cerca de una cascada. Se sentó sobre unas piedras, disfrutando el lugar, cuando de la nada apareció una señora a su lado. Y acá viene el primer detalle que eriza la piel a Daniel. Nunca la vio llegar. No escuchó pasos, no sintió que alguien se acercaba. Simplemente ya estaba ahí. La señora lo saludó con mucha amabilidad. Él, tímido como son los niños, le respondió. Entonces ella lo tomó del hombro, lo miró fijo y le dijo algo que él nunca olvidó. Eres muy tierno, muy amable. Escúchame bien, tienes un don. Un don hermoso, aprovéchalo. Le dio una palmadita en la cabeza y desapareció así como llegó. Daniel sintió un escalofrío profundo, de esos que no tienen explicación, pero decidió ignorarlo y volver corriendo a la casa porque ya se estaba haciendo tarde. Al llegar, sus papás lo regañaron, y cuando él preguntó por qué tanto escándalo, la respuesta lo dejó helado. Llevaba 3 horas fuera, 3 horas completas sentado junto a esa cascada, sin darse cuenta de que el tiempo había pasado. Esa misma noche él empezó un dolor de cabeza que no cedía. Su abuela, que sabía de estas cosas, le explicó lo que había ocurrido. En una parte de él se había quedado en ese lugar y la única forma de recuperarla era ir por ella. A la mañana siguiente, Daniel volvió a la cascada, tomó una vara, golpeó la piedra donde había estado sentado y comenzó a llamarse a sí mismo en voz alta. Daniel, Daniel, vámonos, es hora de irnos. Dibujó una cruz con el dedo sobre la piedra y salió corriendo de regreso. ¿Saben qué pasó después? El dolor de cabeza desapareció así de golpe. Pero la cosa no terminó ahí. Al volver a la casa de su abuela, había llegado la novia de su primo con un bebé en brazos. Un bebé que todavía no había sido bautizado. Esa noche Daniel estaba sentado en las escaleras de la entrada, haciendo un berrinche, con la vista hacia el techo de lámina que cubría el cuarto de abajo, donde dormían el bebé y sus papás. De repente, algo enorme cayó sobre ese techo. Daniel levantó la mirada y casi cae de las escaleras, porque lo que vio no era un animal cualquiera. Era un pájaro, enorme, horrible, de esos que uno sabe instintivamente que no pertenecen a este mundo. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, la criatura comenzó a transformarse. Primero se retorció de una manera grotesca, casi imposible, y luego tomó la forma de un gato. Corrió por el borde del tejado y desapareció saltando hacia la casa del vecino. La familia salió al escuchar el golpe y encontró a Daniel solo pálido como papel, sin poder hablar. Cuando por fin pudo contar lo que había visto, le creyeron. Y eso, curiosamente,
fue lo que más lo asustó, aunque nadie dudara. Ahora viene la historia de la abuela de Daniel, y si la primera les puso los pelos de punta, esta los va a dejar sin palabras. La abuela de Daniel siempre fue una mujer de hierro, de esas personas que la vida golpea sin parar y que aún así siguen de pie, siguen adelante, porque no tienen otra opción. Su marido era alcohólico. Daniel aclara algo importante, no lo describe como un mal hombre, porque con él siempre fue bueno. Simplemente no sabía ser esposo. Pero eso es otra historia. Lo que nos importa esta noche ocurrió una madrugada en Puebla. En ese mismo pueblo cercano a Pahuatlán, donde Daniel pasaba sus vacaciones, uno de los tíos de Daniel, el más pequeño, el bebé de la familia, comenzó a ponerse muy enfermo. Pero no era una enfermedad normal. Era una de esas enfermedades que los médicos no saben nombrar, que los análisis no detectan, que simplemente no tiene explicación lógica. El niño se apagaba sin razón aparente, horas antes de que el bebé se pusiera mal. Una de las tías estaba leyendo historias de miedo en voz alta. La abuela, en cuanto la escuchó, le advirtió que parara, que eso era mal presagio, que ciertas cosas no se invocan por diversión. La tía no le hizo caso, y cuando el bebé empezó a ponerse peor, la abuela no necesitó más explicaciones. En su cabeza, la conexión era clara. El problema era que estaban en un pueblo alejado, de madrugada, sin transporte, sin manera rápida de llegar a donde hubiera atención médica. Entonces, la abuela hizo lo que hacen las madres cuando no hay más opciones. Tomó al bebé, lo envolvió bien en su rebozo, lo pegó a su cuerpo y empezó a caminar sola en la oscuridad hacia el pueblo más cercano. El camino era largo y estaba completamente solo. A mitad del trayecto, la abuela llegó frente a la entrada de una cueva que todos en el pueblo conocían, de la que todos hablaban, pero a la que nadie se acercaba de noche si podía evitarlo. Las historias que rondaban ese lugar eran demasiado oscuras como para ignorarlas. La abuela bajó la mirada instintivamente, sin detenerse, apretando al bebé contra su pecho, caminando rápido. Fue justo en ese momento, con los ojos hacia el suelo, cuando lo escuchó en un llanto de bebé. Venía del costado del camino. Era débil, pequeño, urgente, y la abuela, que era madre hasta los huesos, sintió algo que ningún instinto racional pudo frenar. Quiso acercarse, quiso ayudar. Antes de que su cabeza pudiera decirle que no, sus pies ya la habían llevado hasta donde estaba ese sonido. Encontró lo que parecía ser un bebé abandonado. Lo alzó junto con su rebozo sin revisarlo y siguió caminando. Entonces, desde algún punto entre los árboles y la oscuridad, llegó otro sonido, un llanto de mujer. No era un llanto de tristeza. Era un llanto que helaba, uno de esos que uno escucha y sabe, sin que nadie se lo explique, que no es humano del todo. La abuela lo reconoció de inmediato. En Is pueblo, ese llanto tenía nombre, todos lo conocían. Era la Llorona, y venía en dirección a ella. Venía por el bebé que acababa de recoger. La abuela no pensó más. Empezó a rezar en voz alta y a correr, con un bebé en cada brazo, en medio de la oscuridad, en un camino de tierra, rezando sin parar mientras ese llanto se acercaba y se alejaba detrás de ella como una ola. Corrió hasta que el sonido dejó de escucharse. Corrió hasta que el silencio volvió. Fue entonces cuando se atrevió a bajar la mirada hacia el bebé que había recogido del camino. Lo que vio al apartar la cobija la hizo soltar un grito que nunca contó con todas sus palabras. Porque ese bebé no era Bibi. Tenía patas de cabra, y en el instante en que la abuela lo descubrió, la criatura abrió la boca y empezó a reírse. Una risa que no correspondía a ningún recién nacido de este mundo. La abuela lo lanzó hacia el monte con toda la fuerza que le quedaba y echó a correr sin mirar atrás. Siguió corriendo hasta que vio algo que por un segundo la hizo respirar. 3 caballos parados al costado del camino, y sobre ellos 3 charros. Pensó que eran los músicos del baile del fin de semana.
Los llamó, les pidió ayuda, les rogó que la acompañaran hasta el pueblo. A ninguno respondió, hasta que el del centro, lentamente, giró la cabeza. Pero no como gira la cabeza un ser humano. La giró 180 grados, completamente hacia atrás. Y cuando los tres la miraron de frente, sus ojos ardían. Literalmente, ardían en fuego. La abuela apretó al bebé, a su hijo, al bebé real, y corrió como nunca en su vida había corrido. Corrió sin parar hasta llegar al pueblo, hasta tocar una puerta, hasta que alguien abrió. Al verla, sin que ella dijera una sola palabra, le preguntaron: «Ya la espantó el muerto, ¿verdad?». Ella no pudo responder, solo temblaba. La dieron agua, hierbas para el susto, una oración. Al niño lo atendieron y mejoró. A ella le tomó más tiempo recuperarse, pero esa noche durmió ahí, lejos del camino, lejos de la cueva, lejos de todo lo que había visto. La siguiente historia viene de alguien que pide que sepan desde el principio que esto es real. No es un cuento, no es algo que escuchó de terceros. Le pasó a él, en carne propia, hace aproximadamente 2 años, en un pueblo de Baja California Sur, y cuando terminen de escucharla, entenderán por qué todavía no puede sacársela de la cabeza. Era una noche completamente normal, de esas noches que uno no marca en el calendario porque no tienen nada de especial. Había salido de la prepa, pasó un rato con unos amigos, y cuando llegó la hora de irse a casa, se fue tranquilo, contento incluso, porque sabía que iba a tener la casa para él solo. Su mamá había salido donde una amiga y no iba a volver hasta tarde. Llegó, se bañó con calma, sin apuro, y cuando el hambre apareció, decidió hacerse unas quesadillas. El problema fue uno solo: no había tortillas. Y a unas pocas cuadras de su casa, había una tiendita de esas que tienen todo, de esas que uno frecuenta porque nunca cierran a tiempo. Eran alrededor de las 10 de la noche. Decidió ir a ver si todavía estaba abierta. Salió a la calle, y fue ahí, en ese momento, cuando notó algo que antes no había registrado. No había nadie. La calle estaba completamente vacía, sin autos, sin vecinos asomándose, sin perros caminando sueltos, nada, solo él y el silencio. Pero como uno no suele pensar demasiado en esas cosas, siguió caminando normal hasta llegar a la tienda. Estaba cerrada. Media vuelta y de regreso a casa. Sin tortillas, sin drama, pero el camino de regreso fue completamente distinto al de ida. Primero llegó el frío, un frío que no tenía sentido para esa hora ni para esa época. De la nada, como si alguien hubiera abierto una puerta enorme en algún lugar invisible y dejado entrar el aire de otro mundo. Él siguió caminando, diciéndose a sí mismo que no era nada, que probablemente era el viento de la noche. Entonces escuchó los pasos, venían de atrás, un sonido rasposo, como de uñas arrastrándose sobre el pavimento, como cuando un animal grande camina sobre asfalto seco. Volteó rápido, convencido de que era algún perro de la cuadra. No había nadie. Cero. La calle seguía igual de vacía que antes. Respiró, se dijo que su cabeza le estaba jugando bromas, y siguió caminando. Pero los pasos volvieron. Por segunda vez, el mismo sonido rasposo detrás de Elan, y esta vez el cuerpo le respondió antes que la mente. El paso se le aceleró solo. Las manos se le pusieron frías. El estómago se le apretó. Fue entonces cuando los perros empezaron a ladrar. Todos al mismo tiempo. Los de una casa, los de la otra, los del fondo de la cuadra, como si algo que ellos sí podían ver estuviera pasando justo por donde él caminaba. Le faltaba poco para llegar a su casa, apenas el último tramo, cuando el frío se volvió más intenso todavía, de esos fríos que anuncian tormenta, aunque el cielo esté despejado. Empezó a trotar y entonces lo escuchó. Por primera vez en su vida, con sus propios oídos, escuchó el llanto de la Llorona. No lo describió como algo lejano ni difuso. Lo escuchó cerca, demasiado cerca, y lo que más lo perturbó no fue el sonido en sí, sino lo que pasó después. Entre más rápido corría hacia su casa,
más cerca parecía estar ese llanto, como si la distancia entre él y esa cosa no cambiara, sin importar cuánto corriera. Llegó a su puerta y ahí fue cuando todo empeoró. La había dejado con llave y con el miedo encima, con ese llanto ya prácticamente sobre su espalda, con los nervios disparados y volteando cada 2 segundos hacia atrás. No podía encontrar la llave correcta entre el manojo, los dedos. No le respondía. El corazón le golpeaba tan fuerte que casi no escuchaba nada más. Probó una llave, no era otra. Tampoco. El llanto cada vez más cerca, cada vez más encima, hasta que finalmente una llave entró. La puerta cedió, él se metió de un salto, cerró con doble vuelta y se quedó pegado a la puerta por dentro, respirando agitado, diciéndose que todo había terminado. Pero el llanto no paró. Siguió escuchándose del otro lado de la puerta, como si esa cosa estuviera parada justo frente a él, con solo una hoja de madera entre los dos. Él subió corriendo al segundo piso, se sentó en su cama y empezó a marcarle a un amigo. No contestó. Le marcó a su novia, tampoco. Le marcó a su papá, y esa llamada sí entró, pero duró segundos antes de empezar a cortarse sola, como si algo estuviera interfiriendo, hasta que se cortó del todo y quedó solo, en silencio, en su cuarto, esa noche. No supo en qué momento el agotamiento pudo más que el miedo y se quedó dormido. Al día siguiente le contó todo a su mamá. Ella, como era de esperarse, no le creyó ni una sola palabra, hasta que 2 días después entró a su cuarto con el teléfono en la mano y le dijo que ahora sí le creía. Alguien había publicado en el grupo de la colonia el relato de una familia que había venido desde Tijuana a visitar parientes en el pueblo. Esa noche los adultos estaban adentro tomando y platicando, mientras 2 niños, uno de cada familia, jugaban afuera. Pasaron las horas y alguien preguntó por ellos. No estaban. Salieron todos a buscarlos. Encontraron a uno de los niños en el parque, sentado con la cabeza entre las rodillas, llorando, solo. Al otro lo encontraron casi al otro extremo de la colonia, al pie del cerro, parado en la oscuridad, mirando hacia la nada, sin parpadear, sin hablaran, completamente ido. Lo llevaron de regreso. El primer niño pudo contar lo que había pasado. Estaban jugando tranquilos cuando los perros empezaron a ladrar como locos. Se levantó un viento fuerte que levantó una nube de polvo y tierra que los dejó sin visibilidad por unos segundos. Cuando el polvo bajó y los perros se callaron, el otro niño ya no estaba. Eso fue todo lo que decía el relato, y fue eso lo que hizo que él volviera a pensar en aquella noche, en ese llanto pegado a su espalda, en la puerta que tardó demasiado en abrirse, y se hizo una pregunta que todavía hoy no tiene respuesta. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera tardado un poco más? La siguiente historia la manda Renata, y lo primero que quiero que noten es cómo empieza, porque dice algo que muchos de ustedes probablemente también han pensado alguna vez, que le gustaba lo paranormal, que lo consumía, que le parecía fascinante, pero que en el fondo no terminaba de creerle del todo, hasta que algo le pasó directamente a ella, y todo eso cambió de golpe.
Había una casita del árbol ahí, de esas que se construyen para que los niños jueguen. Renata no sabe explicar bien por qué lo hizo. Dice que fue algo instintivo, un impulso sin razón aparente, pero en determinado momento volteó a mirar hacia esa casita, y en la ventana había un niño. Era pequeño, tendría unos 5 años. Tenía media cara asomada por el marco de la ventana, mirando hacia afuera. Renata lo vio claramente, pero en lugar de asustarse, su cabeza buscó la explicación más lógica. Sería su imaginación, o algún niño de los que habían ido con los amigos de su mamá que se había escondido ahí a jugar. No le dio mayor importancia y siguió con lo suyo. Esa noche, pasadas las 12, la mayoría ya se había ido a dormir. Afuera, en el patio, quedaron solo los papás de Renata y algunos de sus amigos, platicando tranquilos. Renata estaba dentro con su hermana y unos primos. Todo parecía calmado, hasta que su papá fue al baño. Su mamá lo vio salir y notó algo. Inmediatamente caminaba diferente. No era su paso normal, era un caminar lento, rígido, con la mirada fija al frente, como si alguien más estuviera controlando su cuerpo. Caminaba directo hacia la terraza, sin decir nada, sin mirar a nadie, como hipnotizado. Cuando Renata le preguntó a su papá qué había pasado, lo que él le contó la dejó sin palabras. Dijo que al salir del baño vio a su esposa parada en la terraza, con los brazos extendidos hacia él, llamándolo. Le decía: vente conmigo, vámonos ya. Y él, sin cuestionarlo, empezó a caminar hacia ella. El problema es que su mamá no estaba en la terraza. Pero no era una sonrisa de niña, era una sonrisa burlona, macabra, de algo que sabe perfectamente lo que está haciendo y disfruta el efecto que causa. Fue en ese momento cuando la mamá de Renata empezó a ver más. Anne dice que alrededor de la niña comenzaron a aparecer otras figuras, más oscuras, más deformes, seres con cuernos que rondaban la sala, que los señalaban, que se reían a carcajadas, sin emitir sonido, burlándose de todos los presentes, como si el miedo de esas personas fuera exactamente lo que habían ido a buscar. Renata, desde adentro, sin saber todavía todo lo que su mamá estaba viendo, recordó en ese instante al niño de la casita del árbol. Yaya se lo impidió. La perrita se sentó justo en el marco de la puerta y no se movió. Por más que la mamá de Renata le pedía que se quitara, que la dejara pasar, Yaya no cedía. Se quedó firme, bloqueando la salida, como si supiera perfectamente que afuera todavía había algo esperando. Renata tuvo que quitarla físicamente para que su mamá pudiera salir.
La siguiente historia llega sin nombre, solo con una fecha, un lugar y un nivel de miedo que pocas veces se transmite tan bien a través de palabras escritas. Ocurrió alrededor del año 2020, en plena pandemia, en una casa ubicada al pie de los cerros, lejos del resto del vecindario, y quien la vivió tiene hoy 23 años. En ese entonces tenía 18 recién cumplidos. El contexto importa para entender por qué estaba solo. No había trabajo. La pandemia había paralizado todo y su familia estaba pasando por una situación económica difícil. Él buscaba empleo todos los días hasta que finalmente encontró algo en un pueblo vecino. Cuando su familia se enteró, quisieron festejarlo. Le propusieron reunirse en la casa de su hermana, que quedaba a unas horas. El plan era que él llegara después de su jornada en la bloquera donde trabajaba en ese entonces. Pero llegó cansado, demasiado cansado. Les avisó a su familia que no iba a poder ir, que se fueran ellos y se divirtieran, que él se quedaba a descansar. Su familia entendió y le dijo que no regresarían esa noche. Él dice que no saben cuánto se arrepiente de no haberse ido de esa casa ese día. Llegó, entró a su cuarto, ni siquiera miró el teléfono y se quedó dormido de inmediato. La casa estaba alejada del resto de las viviendas del área. La más cercana quedaba a unos 300 metros. Tenían 2 perros. Ahora uno era un pitbull de raza, el otro era un perro común, sin raza definida. Esa noche ambos estaban afuera, como siempre. Se despertó entre las 11 de la noche y la medianoche. Lo despertaron unos ruidos que venían del exterior. Ruidos que se le hicieron extraños desde el primer segundo, aunque no supo explicar bien por qué. Quizás porque a esa hora no debería haber nadie afuera. Quizás porque los ruidos no sonaban del todo normales. Pensó que tal vez su familia había cambiado de planes y había regresado antes. Tomó la linterna de su teléfono y salió a ver. Dice que eso fue el error más grande que cometió esa noche. Lo que encontró afuera lo dejó paralizado desde el primer instante. Su perro pitbull estaba en el patio, de espaldas a él, agachado sobre algo. Al acercarse con la linterna, vio que estaba comiendo al otro perro. Le había abierto el vientre y estaba devorando sus órganos. Ya eso era suficiente para que cualquier persona saliera corriendo, pero él se quedó. Avanzó un poco más. Necesitaba ver mejor lo que estaba pasando. Y entonces lo vio de frente. El pitbull no estaba usando su hocico para comer. Tenía manos en lugar de patas delanteras. Manos con dedos que agarraban los órganos del otro perro y se los llevaban a la boca con una precisión que no era animal. Era algo que usaba el cuerpo de su perro como disfraz, como traje, pero que por dentro no tenía nada de canino. En ese momento supo con absoluta certeza que eso no era su perro. Hank quiso correr, su cerebro dio la orden, sus piernas no respondieron. Se quedó ahí, clavado en el suelo, sin poder moverse, con la linterna temblándole en la mano, mirando a esa cosa que devoraba al otro animal. Y entonces la criatura levantó la cabeza, lo miró directamente a los ojos, llevó uno de esos dedos a la boca y le hizo el gesto universal de silencio, Anshi, y sonrió. Fue ahí cuando el cuerpo reaccionó. Le lanzó el teléfono encima y salió disparado hacia adentro de la casa. Cerró la puerta de su cuarto de un golpe y la bloqueó con todo su cuerpo, apoyando la espalda contra la madera, sin atreverse a moverse ni un centímetro. Afuera empezaron a escucharse risas, no ladridos, no gruñidos, risas ni pasos pesados, acercándose lentamente hacia su puerta. La presión en su pecho era tan fuerte que casi no podía respirar. Lo único que escuchaba con claridad era su propio corazón golpeando contra sus costillas. Y entonces, sobre ese silencio tenso y espeso, llegó otra cosa en arañazos en la madera de la puerta. Lentos, pausados, calculados. Y después, una voz. La voz de su madre Anijo. «Ábreme, por favor, Tangof». Él lo sabía. Sabía con toda la certeza del mundo que eso no era su madre. Su madre estaba a horas de distancia, en casa de su hermana,
festejando con el resto de la familia. Pero escuchar esa voz específica, con ese tono específico, fue probablemente lo más aterrador de toda la noche, porque hay cosas que tocan partes de uno que ningún monstruo visible podría alcanzar. Empezó ahora. Rezó durante más de 3 horas seguidas. Sintió en varios momentos como algo intentaba forzar la puerta, como la madera crujía bajo una presión que no venía de ninguna mano humana. Siguió rezando, sin parar, sin bajar la guardia, sin ceder, hasta que en algún punto de la madrugada, una voz distinta, gruesa, rasposa, dijo desde el otro lado algo que tampoco ha podido olvidar, que algún día volvería. Después de eso, los pasos se alejaron. Él no abrió la puerta hasta que amaneció. No salió de su cuarto hasta que vio luz del sol filtrándose por debajo de la puerta. Entonces, salió al patio a buscar su teléfono. Lo encontró exactamente donde lo había lanzado, pero no había rastros de sangre en el suelo. No había restos del otro perro. No había ninguna marca de lo que había ocurrido esa noche, y sus 2 perros habían desaparecido. Los 2, como si nunca hubieran existido. Nunca le contó esto a nadie, ni a su familia, ni a sus amigos. Lo guardó solo durante todo ese tiempo, convenciéndose a ratos de que quizás había sido una pesadilla. Quizás el cansancio, quizás algo que no tenía nombre, pero que tenía una explicación lógica en algún lugar. Hasta que hace algunas semanas llegó a su casa después del trabajo y encontró algo en la puerta. Marcas de garras en la madera. Y&L, Swallow, perfectamente visibles. Huellas de patas de perro que no pertenecían a ningún animal que él tuviera. Por eso, escribió. No para que le crean necesariamente, aunque le gustaría, sino porque necesitaba que alguien le dijera qué es lo que pudo haber sido eso, y qué puede hacer si vuelve. Antes de la última historia, Santiago hace una pausa y le pregunta a su audiencia desde dónde escuchan y a qué hora. Les pide el like, la suscripción y la campanita. Y después de ese respiro, avisa que lo que viene es diferente a todo lo anterior, porque la última historia de este episodio no tiene fantasmas. No tiene apariciones, ni transformaciones, ni llantos en la noche. Pero Santiago la llama una de las más perturbadoras que le han enviado. Porque a veces, dice, el terror más real no viene de otro mundo. Viene de ver cómo una persona que uno conocía bien, una persona buena, se va desmoronando por dentro hasta que ya no queda nada de ella. Esta historia la manda Ángel Barreto. Ángel trabajó durante 10 años en una empresa dedicada a la recolección de materiales en Desuson. Era peón práctico. Cargaba, acomodaba, aguantaba el ritmo duro de la calle. Y en ese mundo de fierros viejos, galpones húmedos y clientes de todo tipo, conoció a un hombre al que todos llamaban el Toro. Era imposible no notar al Toro. Tenía unos 52 años, casi 2 metros de altura, ojos claros y una calvicie que le avanzaba despacio por la cabeza, como si la edad le fuera ganando terreno de a poco. Tenía todas las categorías de chofer. Desde la AMA, podía manejar cualquier vehículo que tuviera ruedas, sin excepción. Pero más allá de todo ese porte imponente, era un buen tipo, de los buenos de verdad. Durante 8 de los 10 años que Ángel trabajó ahí, fueron compañeros inseparables. Y fue exactamente por eso que Ángel se convirtió en testigo directo de algo que todavía le pesa: el descenso lento y brutal del Toro hacia la locura. Todo comenzó cuando internaron a su padre. El Toro, a pesar de su tamaño, a pesar de sus años, nunca se había independizado. Vivía con sus padres. Su madre todavía le preparaba la leche por las mañanas como si fuera un niño. Nadie en la empresa se lo reprochaba porque era simplemente como era él. Un hombre grande con un mundo interior que dependía de esas 2 personas más de lo que cualquiera podía imaginar. Cuando su padre cayó enfermo, el Toro empezó a cambiar. Se puso callado, distante, con la cabeza en otro lado. Un mes después su padre murió y el Toro quedó tocado. Sus compañeros hacían lo que podían para levantarle el ánimo, pero había algo en sus ojos que ya no era lo mismo. Y entonces, meses después, murió la madre. Nadie supo bien de qué. Quizás de tristeza,
quizás de algo que el cuerpo no pudo sostener más. Lo cierto es que ese segundo golpe lo hundió de una manera de la que nunca volvió a salir del todo. Desde ese momento el toro dejó de ser el toro. Al lloraba sin razón aparente en medio de la jornada. Hablaba solo, manejaba de una manera errática, como si una parte de él buscara estrellarse sin terminar de decidirse. Su cabeza se fue deshilachando día a día, semana a semana, hasta que un mediodía en una papelera donde iban seguido, intentó sobrepasarse con una empleada. Llamaron directo a los jefes, lo confrontaron, y él sin pensarlo 2 veces, renunció ahí mismo, de un estallido, sin mirar atrás. Durante 3 meses nadie supo nada de Elan, hasta que la noticia llegó como un golpe de agua fría. A su propio hijo había intentado matarlo, cegado por la avaricia, con la intención de quedarse con todo lo que el toro tenía. Compró una escopeta y le disparó. Erró el tiro. Si no hubiera sido por un policía del barrio que escuchó el escándalo y llegó a tiempo a intervenir, el toro habría muerto ahí, en su propia casa, a manos de su propio hijo. Por todo ese episodio, padre e hijo terminaron internados en un hospital psiquiátrico. El toro logró recuperarse lo suficiente como para volver a la calle, pero el mundo había seguido sin él mientras estuvo adentro, y ya no encontraba cómo encajar en ningún lado. La última vez que Ángel lo vio, le costó reconocerlo. Estaba flaco, ojeroso, con la ropa mal puesta y la mirada completamente perdida, como si su alma hubiera decidido quedarse en algún otro lugar y hubiera dejado solo el cuerpo caminando por inercia. Después de que Ángel dejó la empresa, perdió el rastro del toro completamente. Hasta que hace 3 meses llegó la noticia final. Lo encontraron colgado. Se había quitado la vida. Contaban que en las últimas semanas tenía la costumbre de sentarse frente a una escuela secundaria a mirar a las chicas jóvenes que salían. Los vecinos lo habían señalado, lo habían tildado de acosador, y Ángel, al escuchar eso, no sabe si juzgarlo o si entender que para ese entonces ya no quedaba nada del hombre que había sido, que lo que se sentaba en esa vereda no era el toro, sino los restos de alguien que la vida había ido vaciando por completo. Quizás, dice Ángel, en un momento de lucidez entendió que eso ya no era una vida y tomó la única decisión que su cabeza rota fue capaz de procesar. Ángel cierra su historia con algo simple y honesto. No quiere recordarlo así, quiere recordarlo como era antes, como el hombre imponente que manejaba cualquier cosa con ruedas, que era leal, que era buen compañero, que era, en el fondo, una buena persona a la que la vida le fue quitando todo hasta que no quedó nada por lo que seguir.